¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter en un texto que, la verdad, le da la vuelta a todo. Nos propone un viaje, pero no uno de esos para ir lejos, sino todo lo contrario, un viaje hacia adentro. La idea es dejar de buscar afuera para, por fin, encontrar lo que ya somos, eso que está escondido detrás de ese personaje que hemos construido. ¿Qué buscas? Vaya, todo arranca con esa pregunta, ¿no? Es como el motor que nos mueve a todos. Siempre andamos en la búsqueda de algo, siempre moviéndonos hacia eso que creemos que nos falta, que nos va a hacer sentir completos. Pero a ver, ¿qué es exactamente lo que se busca? Y bueno, la lista es bastante conocida. Buscamos sentido a la vida, la verdad así con mayúscula, un amor de película que nos salve, a Dios, la paz, en fin. El tema, según lo que estamos analizando, es que cuando buscamos todo eso afuera, cada vez que creemos encontrar algo, terminamos decepcionados. Y ojo, no es que el mundo no tenga nada que ofrecer, para nada. La razón es mucho, mucho más profunda. Y aquí es donde entramos a la primera idea fuerte. La gran trampa de buscar afuera. Es esta creencia que casi todos compartimos de que la solución, esa plenitud que anhelamos, está justo a la vuelta de la esquina. En la siguiente cosa que compremos, la siguiente relación o la próxima gran experiencia. Fíjense en este patrón, porque es casi universal. Primero vamos por los objetos, ¿no? Lo material. Luego subimos la apuesta, metas, el éxito profesional. Después, algo más profundo, el amor. Y al final, ya nos ponemos filosóficos y buscamos la verdad. Pero lo realmente interesante aquí es que no importa qué busquemos, el movimiento, el gesto, es idéntico, siempre hacia afuera, siempre lejos de uno mismo. Esta frase es, wow, lo resume todo de una manera brutal. No hay nada fuera que pueda resolver la fuga interior. Pensemos en esto un segundo. El punto clave es que ninguna cosa externa, no importa qué tan increíble o profunda parezca, puede arreglar lo que en el fondo es una huida de uno mismo. Es como querer apagar la sed con arena. Simplemente no funciona. La herramienta es la equivocada. Ok, entonces, ¿quién es el responsable de esta fuga constante? El texto le pone nombre, el yo. Pensemos en el yo como esta identidad que hemos ido construyendo. Y es una identidad que curiosamente se alimenta de la distancia. O sea, se siente vivo, se siente real solamente cuando está deseando algo, cuando se está moviendo hacia una meta. Necesita creer que la felicidad está allá para justificar su existencia. Por eso la quietud, el simple hecho de estar presente, es como su kriptonita. Entonces, si ir hacia adelante, hacia el futuro, es la trampa, ¿qué nos queda? Pues la única dirección posible, hacia atrás. Pero no a un pasado nostálgico, no. Es un regreso a lo que había antes de que nos pusiéramos todas estas capas, antes de construir al personaje. Y este es el cómo, por decirlo de alguna manera, y es radicalmente diferente a lo que siempre nos dicen. No se trata de ser una mejor versión de uno mismo, ni de acumular virtudes o sabiduría, no. La práctica de verdad, la más profunda, es simplemente soltar. Dejar caer lo que sobra. Es una resta, no una suma. Y este proceso de soltar es como ir quitando capas. Se empieza por lo más básico, lo primero que nos dan, el nombre. Esa etiqueta que nos diferencia. Después de la etiqueta personal viene la colectiva, la nacionalidad. Toda esa carga cultural, esa historia que nos cuentan que es nuestra. Y de ahí nos metemos a lo más profundo, a lo más íntimo, la herida. Nuestra historia personal, esos traumas, esas pequeñas o grandes humillaciones que usamos para definir quiénes somos, para contar nuestro drama. Para terminar, incluso hay que soltar las ideas, las estructuras con las que pensamos, la ideología, las creencias, todo ese marco que nos da seguridad, pero que al final también es parte del disfraz, del personaje. Ok, a ver, si quitamos todo eso, el nombre, la nacionalidad, la historia personal, las ideas, ¿qué diablos queda? La mente se va de volada a pensar en algo súper especial, ¿no? Como un alma o una esencia pura. Pero la propuesta aquí es mucho más interesante y menos fantasiosa. Lo que queda no es un yo mejorado o más auténtico. No es una versión 2.0. Lo que emerge es algo mucho más básico, más fundamental. Una presencia sin etiqueta personal. Una conciencia que no necesita una biografía para existir. Es el lienzo en blanco sobre el que se pintó el personaje. En pocas palabras, lo que queda es menos yo. Y para que esto quede súper claro, esta relación entre el fondo y el personaje, el texto usa una analogía padrísima. Piénsenlo así. La mente se clava con las formas. Ve lluvia, ve hielo, ve vapor y dice, son tres cosas diferentes.
pero sabemos que en el fondo todo es simplemente agua, H2O. Pues es lo mismo con nuestras experiencias. Sentimos tristeza, miedo, euforia por un éxito o la desolación de un fracaso, y armamos unas historias tremendas alrededor de cada cosa. Pero en realidad son solo formas pasajeras, como el hielo o la lluvia. Todas son manifestaciones de una misma agua, la conciencia. Y a esa mente, a ese yo que no para de hablar en la cabeza, el texto lo llama el ventríloco, qué buen nombre, le fascina dividir, fragmentar todo. Necesita que haya bueno y malo, yo y el otro, ganar y perder, porque así puede seguir contando su historia, así mantiene el control. Pero cuando se empieza a ver desde ese fondo, desde el agua, todo ese juego de divisiones empieza a perder su poder. Y bueno, al ir soltando capas y entendiendo que todo es la misma agua, llegamos como al clímax de este viaje. El contacto con lo real, con lo que está más allá de toda la ficción que nos hemos contado. Y aquí aparece un concepto importantísimo, la inactividad original. Y ojo, mucho ojo, esto no tiene nada que ver con ser flojo o no hacer nada, al contrario, significa actuar sin un autor psicológico, es hacer las cosas sin ese gerente que tenemos en la cabeza, ya saben, el que está todo el día juzgando, comentando y adjudicándose el crédito de todo. Es una respuesta directa y limpia a lo que pasa, en vez de una reacción llena de neurosis y de ruido mental. Y esto, claro, choca de frente con lo que nuestra cultura considera madurez. Se aplaude al personaje bien pulido, a la persona que sabe actuar, que mantiene una imagen impecable. Pero el hombre real, del que habla el texto, es otra cosa. Es el organismo vivo cuando se le quita el exceso de identidad. Su acción no nace de la tensión interna, nace de la situación misma. Hay una espontaneidad extraña en él. Es simplemente menos falso. Incluso algo tan fundamental como el amor cambia por completo. Ya no es esa idea de posesión o el cuento de hadas romántico. Se convierte en un reconocimiento. Es ver en otra persona esa presencia real, más allá de su personaje, y que algo adentro la reconozca como algo familiar, como si fuera parte de lo mismo. Es un amor a lo real, sin máscaras. Y con esto llegamos a la idea final, que es quizá la más potente de todas. Toda esa sensación de estar separado, de estar buscando algo que nos falta, ese anhelo por algo que parece lejano, todo eso era una ilusión. Una creación del yo. La distancia no era algo que había que recorrer. La distancia era el yo. Y cuando esa ficción se desvanece, la distancia simplemente colapsa. Así que, con esto cerramos. Todo este viaje se puede resumir en algo muy simple. Dejar de alimentar la ficción. Dejar de huir de lo que ya está presente aquí y ahora. La pregunta final no es sobre qué hacer o a dónde ir, es mucho más sencilla y se queda ahí, flotando para la reflexión. ¿Qué pasaría si, justo en este momento, se dejara de huir?